Buenas Misteriundos, ¿cómo están? Hoy hablaremos sobre la misteriosa desaparición de Thomas Severn, subdirector de la mina de carbón de Maperley. Thomas Severn era un minero experimentado que trabajó como ayudante en las minas de carbón de Clifton y Stanley, antes de pasar a trabajar como subdirector en la mina de carbón de Maperley. Había nacido en abril de 1875 en tierras propiedad de la mina de carbón de Swanwick, ya que su padre había sido director allí. Thomas Severn llevaba la minería en la sangre, algo que transmitió a muchos de sus propios hijos. Tal vez eso es lo que hace que su desaparición sea aún más confusa. El 5 de junio de 1918, Thomas, que tenía 43 años en ese momento, comenzó su turno como de costumbre a las 6 de la mañana. En su tiempo de descanso había estado entreteniendo a otros mineros con una canción que debía interpretar esa noche en un concierto. Como miembro del coro de la iglesia local, era conocido por su canto. Sin embargo, en pocas horas algo cambió. La última persona que lo vio con vida 5 horas después fue su hijo Claude, que tenía 17 años en ese momento. Thomas pasó a Claude y al grupo de trabajadores jornaleros, conocidos como recopiladores de datos, con los que trabajaba en su camino a inspeccionar otra parte de la mina. Claude recordó más tarde que sintió que algo andaba mal porque su padre no había hablado cuando lo vio. La primera señal de que algo andaba mal fue cuando Thomas no regresó a la superficie al final de su turno. Se realizó una búsqueda inicial en la zona a la que se sabía que se dirigía, pero aún no había señales de él. El grupo de búsqueda se amplió rápidamente para incluir a 40 a 50 hombres mientras esperaban a que llegaran los equipos de rescate de minas locales. Su objetivo era buscar en todas las rocas que se habían desprendido recientemente en toda la mina. Como último recurso, se trajeron perros e incluso un clarividente para intentar encontrar al hombre desaparecido. A pesar de la búsqueda que duró 2 meses y que costó 2.000 libras, algo más de 58.000 libras en el dinero de hoy, lamentablemente nunca fue encontrado y se le dio por muerto. Ni siquiera se encontró su lámpara para ayudar a identificar sus últimos movimientos. Dejó atrás 5 hijos y una esposa con la que no había estado casado mucho antes de su desaparición, ya que su primera esposa, la madre de los niños, había muerto joven. En aquella época circulaban muchas opiniones y rumores sobre lo que había ocurrido realmente el día de la desaparición. Había 3 explicaciones principales que parecían tener sentido: asesinato, disfraz y huida del país, o suicidio. Sin embargo, no había pruebas que apoyaran ninguna de estas opciones, pero sin un cuerpo ni nada más que utilizar, cualquiera de ellas podría haber sido una posibilidad. La esperanza llegó en la década de 1950, cuando hubo intentos de utilizar el lugar para la minería a cielo abierto. En una entrevista a un periódico en 1953, Claude habló de la esperanza que sintió cuando la parte a cielo abierto del lugar exploró la zona en la que se supo que estaba su padre por última vez. Se rumoreaba que habían encontrado a Thomas, incluso con un palo y un reloj. Claude admitió que corrió al lugar y exigió ver los restos, ya que podía identificar el reloj, ya que había sido su propio reloj que su padre había tomado prestado ese día. Los hombres que trabajaban le dijeron que no se había encontrado nada. El momento de angustia que vivió la familia sin respuestas también se refleja en ella, la única hija de Thomas, que fue entrevistada para el mismo artículo que Claude. Ella recordaba vívidamente ese momento porque tenía 19 años, pero eso significó que jugó el papel de madre, en lugar de hermana, con sus hermanos menores después de la desaparición de su padre. Se pensó que ese era el final de la historia, hasta que en 1988 se envió una carta al Ilkeston Advertiser, el periódico local que cubría historias en la zona de Ilkeston, ofreciendo un punto de contacto sobre la desaparición. El hombre que había escrito la carta, Ray Twaite, afirmó que era una de las 2 únicas personas que conocían la verdad de lo que le había sucedido a Thomas Severn. Como miembro de la Sociedad de Historia de Ilkeston, Ray había sido contactado por George Wayne, un ex ayudante de minas que había trabajado en Maperley en el momento de la desaparición de Severn. Wayne había hecho jurar a Ray y al otro hombre que no le contarían a nadie los hechos de ese día hasta después de su muerte, lo que hizo en 1981. George acababa de terminar su turno y había subido a la superficie cuando notó que un minero se desplomaba de dolor. Fue a ayudar al hombre herido, ya que era miembro de la ambulancia de Saint John, pero el hombre sabía que podría estar muriendo, por lo que decidió contarle a George lo que había sucedido. El hombre sugirió que Thomas Severn había muerto después de que él y otras personas habían sellado apresuradamente una carretera que conducía a una parte abandonada de la mina.
La mina estaba en un aprieto financiero y la administración había decidido explorar las secciones no utilizadas en busca de mejores vetas de carbón, en lugar de sellarlas inmediatamente cuando se declararon legalmente no utilizadas ante la inspección. Si esto es cierto, significa que Thomas, tal vez accidentalmente, se había cortado el paso durante sus rondas y posiblemente se había quedado atrapado durante el sellado de la carretera. Estos nuevos hallazgos fueron comunicados a la policía en el momento de la publicación del artículo a finales de los años 80, y la policía prometió que se investigaría. Sin embargo, con el paso del tiempo no se pudieron corroborar estas afirmaciones. En cambio, el archivo se catalogó como cerrado. Como reiteró Pete Feasant, el periodista que recibió la carta reveladora, en un artículo sobre la misma historia que escribió para el Derby Telegraph en 2017, tal vez este misterio pueda resolverse en el futuro si algunos arqueólogos encuentran alguna vez los restos de Thomas Severn. Sin embargo, por ahora ha sido una historia interesante para investigar que no tiene conclusión. Héctor Tyler también ha escrito un libro sobre la desaparición, que también es imprescindible para cualquier persona interesada. No hay que olvidar que Thomas desapareció en 1918, en uno de los momentos más caóticos de la historia industrial británica, cuando la seguridad en las minas muchas veces quedaba relegada frente a la urgencia económica. Más de 100 años después, Thomas Severn sigue desaparecido. No hay tumba, no hay restos, no hay una lámpara olvidada que marque su último paso. Solo un nombre en registros antiguos y una familia que nunca tuvo respuestas. Si la versión del túnel sellado es cierta, entonces Thomas no solo fue víctima de un accidente, sino del silencio. Un silencio impuesto por una industria que priorizó el carbón por encima de una vida humana. Y quizás, en algún punto bajo la tierra de Maperley, su cuerpo siga allí, esperando a ser encontrado.